Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Nieves Alabarcés. Soy bióloga y etóloga. En este video quiero hablarles especialmente de la problemática de las garrapatas porque me parece que tenemos que darle más importancia de la que le damos como parásitos hematófagos y ahora les voy a explicar por qué. Principalmente lo que quiero que hagamos primero es identificar qué tipo de animales son las garrapatas. Se suele confundir como que pertenecen al mismo grupo de las pulgas, porque ambas se alimentan de sangre, pero las garrapatas no son insectos porque tienen 8 patas, sino que son arácnidos, es decir, están más emparentados con los ácaros y con las arañas, mientras que las pulgas son insectos porque tienen 6 patas, ¿sí? Entonces, básicamente hay dos grupos. Están las que se llaman garrapatas duras y garrapatas blandas. ¿Cómo podemos identificar las garrapatas duras? Tienen como una formita ovoide de semilla y básicamente el macho y la hembra se caracterizan por tener ambos un escudo dorsal que los protege. Al macho lo cubre completamente y a la hembra parcialmente este escudo dorsal, ¿sí? Y el aparato bucal desde arriba se puede ver. Mientras que en las garrapatas blandas, que son las típicas garrapatas de color gris, correosas, que son las típicas bolsitas grises que vemos arriba de los animales cuando están hinchadas de sangre, fíjense que el aparato bucal no se ve desde arriba. ¿Dónde viven estos dos grupos de garrapatas? Las garrapatas duras son características de lugares silvestres, matorrales, ambientes donde hay hierbas altas, porque van a buscar parasitar diferentes grupos de vertebrados, ¿sí? Después les voy a explicar. Y las garrapatas blandas son más de ambientes de construcciones humanas o incluso pueden vivir en nidos de aves, en madrigueras de animales. Y fíjense que en las construcciones humanas las podemos ver tranquilamente trepando por las paredes hasta 1 metro de alto. Entonces presten atención a esas cuestiones. Acá, el ciclo de vida de las garrapatas, ¿qué es lo que les quiero mostrar acá? Un ciclo de vida, como hay más de 800 especies de garrapatas, imagínense, además como vectores de zoonosis, de enfermedades infecciosas que pueden ser, hay tantos ciclos de vidas como parásitos o bacterias trasladen de un vertebrado a otro. Pero básicamente en las formas básicas de ciclo de vida de garrapata lo que quiero que comprendamos es que una hembra va a depositar en el suelo aproximadamente de 2.000 a 3.000 huevos, una cantidad inmensa. De esos huevos van a eclosionar larvitas que son del tamaño del punto de un lápiz más o menos. Y las larvas, acá hay un dato muy interesante, las identificamos porque tienen 6 patas, no 8. Estas larvas, como son muy chiquititas, van a preferir huéspedes de tamaño pequeño como aves y como roedores en la naturaleza. Cuando se alimentan lo suficientemente de sangre, se dejan caer al suelo y hacen su primer muda y van a nacer las ninfas que acá sí ya desarrollaron el otro par de patas que les falta. Van a tener 8 pares de patas. Van a preferir animales de tamaño intermedio, se van a subir a otro huésped que pueden ser perros de diferentes tamaños, cánidos, otros tipos de animales en la naturaleza. Lo mismo, se terminan de alimentar, van a dejar caerse al suelo para hacer la última muda, para eventualmente transformarse en el animal adulto que va a preferir animales vertebrados ya de mayor tamaño. El ganado doméstico, ciervos en la naturaleza, humanos eventualmente, ¿sí? Y acá les pongo, para que se den una idea, arriba de la yema de un dedo, los diferentes tamaños de las formas de garrapatas, para que se den una idea de los tamaños que estamos hablando. ¿Qué es lo que quiero que entendamos acá? Hay enfermedades zoonóticas que son muy peligrosas tanto para nuestros perros, para nuestros animales como para nosotros. Dentro de las más frecuentes, porque hay muchísimas, una de las que más habrán oído hablar es la erliquiosis, que se llama de esa manera porque la bacteria Ehrlichia es la que provoca esta enfermedad zoonótica que puede pasar de los perros a las personas. ¿Cómo vamos a identificar? Principalmente va a producir fiebre y lo que más vamos a observar en nuestros animales es que va a romper todos los vasos sanguíneos, entonces va a producir todo el tiempo hemorragia. Vamos a notar como manchas rosadas inmediatamente en la piel o como hematomas que se van haciendo violáceos en la piel. Entonces, si corremos el pelo, nos vamos a dar cuenta de este síntoma clínico típico de la erliquiosis. Puede producir dolores articulares y eventualmente en estadios más avanzados ya hay un daño renal, neurológico y ocular. ¿Qué pasa con la anaplasmosis? Es muy difícil de diagnosticar porque puede ser o totalmente asintomática
y se manifiesta como 15 días después de la mordedura de una garrapata, tanto en los animales como en nosotros, o puede producir síntomas parecidos a los de una gripe, por eso se lo confunde más con eso y no con una verdadera zoonosis producida por garrapatas. ¿Qué pasa con la enfermedad de Lyme o borreliosis? Es transmitido por una espiroqueta, por una bacteria espiroqueta borrelia y es característica del hemisferio norte. Entonces, animales silvestres tipo ciervos pueden ser huéspedes intermedios, pero si eventualmente una garrapata pica a una persona cuando está en ambiente silvestre, lo que va a pasar con este paciente es que también de 8 a 10 a 12 días después van a aparecer estas máculas, estas pápulas grandes, estas úlceras grandes como primera manifestación clínica. Otro tipo de diferentes lesiones cutáneas y eventualmente en estadios avanzados donde no se trata a tiempo, también va a haber daño renal, cardíaco y especialmente neurológico. Otra enfermedad muy característica que también ya abarca toda Latinoamérica es la que se llama fiebre manchada de las montañas rocosas, ¿sí? Entonces, esta enfermedad también va a producir fiebre y la característica de la fiebre manchada es que va a producir mucha inflamación de las articulaciones en el paciente, mucho dolor en articulaciones y también inflamación en los ganglios linfáticos. Y las erupciones que produce a nivel de piel van a ser muy chiquititas, petequias muy chiquititas, como si la persona estuviera enferma de sarampión. Y la babesiosis es otra de las enfermedades más comunes, que es producida por un parásito intracelular que se dedica a meterse adentro de los glóbulos rojos y destruirlos. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico diferencial de la babesiosis? Una anemia hemolítica crónica, tanto en los perros y eventualmente en nosotros si nos llega a transmitir esa zoonosis la garrapata. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se sube la garrapata al huésped? Entonces, tengamos en cuenta lo que les expliqué antes. Las formas adultas o intermedias pueden subirse a las hierbas más altas esperando un eventual huésped para treparse. Acuérdense que las garrapatas no saltan como las pulgas, sino que utilizan las extremidades para treparse en cuanto sienten la proximidad de un huésped. Entonces, cuando sacamos a pasear a nuestro perro, eventualmente cuando se frota, cuando se rasca contra el césped o cuando pasa sobre hierbas altas, ahí puede levantar las diferentes formas del ciclo vital de la garrapata, o nosotros también cuando salimos desprotegidos, sobre todo a la altura de las piernas, ahí se nos pueden subir las garrapatas. ¿Dónde tenemos que buscar o dónde tenemos que revisar? Las 800 especies de garrapatas tienen sus lugares preferenciales para picar, de acuerdo a la especie a la que pertenezcan. Vamos a ver garrapatas que prefieren picar alrededor de los ojos, alrededor dentro de los pabellones de las orejas, en la zona del cuello, en la zona de la ingle, debajo de la base de la cola. Entonces tenemos que ir revisando nuestro animal para ver dónde se puede alojar. Característico entre los dedos de los pies, de las patas, perdón, porque es una zona muy, muy finita con una mayor irrigación y suele dejar estas lesiones características. Acuérdense con las garrapatas blandas en las construcciones humanas, caniles, madrigueras, cobertizos, cabañas, hay que buscar ahí nidos eventualmente de aves, cuchas de los animales, de nuestras mascotas. Y en las personas, acá tienen un gráfico donde también les vuelvo a decir lo mismo, en las zonas donde tenemos que buscar. Y presten atención acá cuando el animal se está alimentando, que entierra completamente debajo de la piel su aparato bucal para succionar la sangre. Y esto viene para un dato que les voy a explicar después. Entonces, como consejo final es que lo que les digo, señores, prestemos atención a la prevención. Desparasitemos regularmente a nuestro animal y acá les digo, pidan consejo a su veterinario de confianza de acuerdo a la actividad que tengan con su mascota. Si es una mascota que sale regularmente, desparasiten regularmente de acuerdo a la actividad de su mascota y su alcance económico. El veterinario les va a decir qué es lo que tienen que utilizar. Prevenir contagios. Cuando salgamos a los ambientes naturales, una buena estrategia, fíjense, es protegerse los tobillos con cinta adhesiva, pero dejar el pegamento hacia afuera. Entonces evitamos que las garrapatas directamente se nos suban en la piel, porque en medio de la actividad no nos damos cuenta y ya nos empiezan a morder y a picar y a succionar sangre. Pueden eventualmente abandonar nuestro cuerpo, pero ya después nos dejó el parásito o la bacteria dentro del cuerpo. Tratar a tiempo el problema. Si nosotros descubrimos garrapatas en nuestro perro y no sabemos extraerla, vamos a preguntarle a nuestro veterinario de confianza. Lo que yo les puedo decir es que si tienen una pinza en su casa, agarren
la garrapata en la zona más cercana a la piel posible, no en la parte de atrás, porque si nosotros arrancamos a esta altura, vamos a dejar parte del aparato bucal adentro, entonces no nos conviene, ¿sí? Bueno, amigos, espero que estos consejos les haya servido. Sigo en contacto esperando nuevas consultas y mientras tanto los abrazo a la distancia.